Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de Historia Universal, el tema número 7. Continuando pues con nuestro tema de la Revolución Francesa, ya hemos visto pues la etapa monárquica, la etapa republicana, ¿no? Y corresponde pues hablar de la era napoleónica, ¿no? La era napoleónica es pues o se establece justamente con el golpe del 18 brumario, ¿no? Ya acabó la Revolución Francesa, ¿no? Dentro de la etapa republicana, monárquica, tenemos el establecimiento de estados generales, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Sin embargo, con el asalto de Tullería se establece pues la etapa republicana en la que se da la Convención Nacional y el Directorio. Dentro del Directorio se da el golpe del 18 brumario. Este golpe 18 brumario es el inicio pues de la era napoleónica. Sin embargo, se establece un consulado, el consulado en la que tras el golpe del 18 brumario se promulgó una nueva constitución que estableció un poder ejecutivo por 3 cónsules. Ahí tenemos los 3 cónsules, en el medio está Napoleón, que durarían 10 años en el cargo. Todo el poder se concentraba en el primer cónsul. ¿Quién era? Napoleón Bonaparte, que terminó gobernando Francia por 14 años y medio. La promulgación de la Constitución del año 10 de 1802 le otorga el carácter vitalicio a su cargo de cónsul. Más tarde, en 1804, se proclamaría emperador de Francia. Hizo las paces con la Iglesia Católica, celebrando un concordato con el Papa Pío VII en el año 1801. Con ello, se logró que la Iglesia quede subordinada al Estado. Entre sus principales reformas internas tenemos las siguientes, ¿no? La reorganización del sistema educativo, la recuperación financiera de Francia, la reconstrucción de los pueblos, caminos, la reconciliación de los partidos políticos, ¿no? Entre otros. También durante el año 1804 se dictó el Código Civil de Francia, también conocido como el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificaría las leyes civiles de Francia, intentando rescatar los logros de la Revolución Francesa, en especial la igualdad de los ciudadanos ante las leyes, ¿no? Ese es un hecho muy importante de la parte del consulado de Napoleón, ¿no? El Código Civil francés. El imperio napoleónico propiamente dicho se establece de 1804 a 1815. En el año 1804 Napoleón se hizo coronar como emperador de Francia por el Papa Pío VII en una ceremonia realizada en la Catedral de Notre Dame en París, ¿no? Que hace poco se incendió. También, para evitar la expansión de las ideas revolucionarias francesas, ¿qué hicieron las monarquías? Pues las monarquías europeas formaron alianzas militares conocidas como las coaliciones, ¿no? La primera, sabemos bien, y ya lo hemos hablado en la etapa republicana, se formó como reacción a la muerte de Luis XVI en el periodo del terror, ¿no? El periodo del terror. Y la segunda, durante el Directorio, ¿recuerdan bien? ¿No? En total se formaron 7 coaliciones contra Francia, es decir, si ya tenemos la primera y la segunda, ahora en el Imperio Napoleónico continúa la tercera coalición, ¿ya? La tercera coalición fue una alianza militar creada en 1803 por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia contra Francia. Sin embargo, España y los estados alemanes meridionales estaban del lado de Napoleón, en tanto que Prusia persistía en su neutralidad. Se inició con un rotundo triunfo para las armas francesas. En octubre, Napoleón entraba a Viena luego de derrotar al ejército austriaco de Ulm. Sin embargo, se da la primera derrota, pues, por el caso de la flota inglesa, logra derrotar a la flota naval francesa en la batalla de Trafalgar, ¿ya? El 21 de octubre de 1805. Es una derrota muy fuerte para Napoleón. Sin embargo, a pesar de eso, pues Napoleón logra una gran victoria en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, venciendo a las fuerzas austro-rusas. Acá se firma pues la paz de Presburgo, ¿no? Donde se le ceden tierras a Napoleón. Al fin de esta coalición, de la tercera coalición, estableció la Confederación del Rin, que agrupaba la mayoría de los estados alemanes, que quedó bajo la protección de Napoleón, ¿no? Se establece la cuarta coalición,
Esta es una imagen del ingreso de Napoleón a espacios rusos, ¿no? Organizadas en este caso por Prusia, Rusia, Inglaterra, Sajonia y Suecia. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Austerlitz, ¿no?, en 1806, y Napoleón entró triunfante en Berlín, ¿no?, a la capital de Alemania. El rey prusiano y su gobierno huyeron bajo el amparo del ejército del zar Alejandro I, el zar de Rusia, ¿no?, y en su persecución Napoleón penetró en Prusia Oriental y derrotó a las tropas rusas en Eylau y Friedland. Eylau es una de las batallas bastante significativas porque se registró en esta batalla la mayor carga de caballería de la historia. Casi 8.000 jinetes franceses penetraron el territorio y lo tomaron con facilidad. Tras la derrota de sus generales, el zar se declaró dispuesto a negociar con los franceses, el zar de Rusia, y firmó con Napoleón la paz del Tilsit, ¿no? Acá Rusia y Francia se van pues a un momento de paz, ¿no? Este momento de paz se le conoce como la paz de Tilsit, ¿ya? Sin embargo, más adelante se rompe esa paz y nuevamente Rusia va en contra de Francia. Acá tenemos la quinta coalición, ¿no? Es el ingreso pues a Portugal, el bloqueo continental sobre Inglaterra, en la que Napoleón dictó desde Berlín en 1806 el inicio del bloqueo continental, que significó el cierre de todos los puertos del continente a los barcos y a los productos británicos que provenían de Inglaterra, ¿no? El objetivo de este bloqueo continental fue arruinar el comercio inglés. Posteriormente se da la invasión a Portugal y a España. ¿Qué pasa? Pues Portugal se negó a acatar el bloqueo contra Inglaterra, provocando la reacción de Francia, que termina por invadirlo, ¿no? En 1807 colocó a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, en el trono español, país al cual también había invadido, ¿no? Sin embargo, se conforma la quinta coalición contra Napoleón, conformada en 1809 por Austria, Inglaterra, España y Portugal. En la batalla de Asper-Essling, en mayo de 1809, el emperador consiguió restablecer el bloqueo continental, pero al mismo tiempo se inició el conflicto con Rusia. Es decir, el pacto o la paz, el contrato de Tilsit que tenía firmado con Rusia, se rompe en la quinta coalición. Cuando se da la ruptura de la quinta coalición, ¿no?, Napoleón se le ocurre invadir a Rusia, y esto marca el inicio del fin del imperio napoleónico. El 22 de junio de 1812, Napoleón, al mando del ejército de Europa, atravesó la frontera rusa y avanzó rápidamente hacia la capital, Moscú, ¿no? Tras vencer a Smolensk y a Vorónido, Napoleón ocupó Moscú sin encontrar ninguna resistencia. Sin embargo, el 19 de octubre de 1812, ante la proximidad del invierno y los problemas de abastecimiento, Napoleón inició su retirada de Rusia. No duró mucho en Rusia. Perdió una buena cantidad de su ejército, ¿no? Y quedó debilitado. Se establece la sexta coalición, en este caso conformado por Prusia, Rusia, Gran Bretaña, España y Portugal. Ojo con ello, mira, ya son países de las que se habían liberado de Napoleón, ¿no? En la batalla de Dresde, Napoleón vence a los aliados, pero en la batalla de las naciones en Leipzig, en Sajonia, es derrotado ante la coalición, situación que lo obligó a retroceder hasta París, ¿no? Ya Napoleón no tenía las mismas fuerzas. Ya posteriormente Napoleón sería derrotado, ¿no?, y es obligado a exiliarse a la isla Elba por el Tratado de Fontainebleau, ¿no? Es el tratado que se establece en 1814, ¿no? Hay dos tratados con el mismo nombre, pero estamos hablando de 1814, en la que se firma, pues, de cierta manera, una paz, entre comillas, ¿no? Este es el primer exilio de Napoleón a la isla de Elba, ¿no? Sin embargo, pues en Francia se instaló el gobierno de Luis XVIII, el rey Borbón, ¿no? El rey Borbón, de la casa de los Borbones, ¿no? Napoleón no se quedó contento, ¿no? Dijo que no, en Francia no puede gobernar Luis XVIII, es un rey Borbón, el pueblo me solicita, ¿no?
y se escapó de la isla de Elba y estableció, llegando a Francia, y estableció los 100 días de su gobierno, ¿no? Lo que de cierta manera a la vez marcó la derrota final también de Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte abandonó su exilio en la isla de Elba y desembarcó el 1 de marzo de 1815 en Antibes e ingresó a París el 20 de marzo, ¿no? Retomó por un breve lapso de tiempo el poder en Francia, periodo de gobierno llamado 100 días, ¿no? También, pues, inmediatamente se formó una nueva coalición, la séptima y última coalición, conformada por Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, la última batalla que da Napoleón. Napoleón fue condenado al exilio en una isla del Atlántico, Santa Elena. Es la segunda vez que se le exilia y aquí ya muere Napoleón, pues, el 5 de mayo de 1821. Lamentable, ¿verdad? Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por la clase de hoy sobre la era napoleónica. Nos estaremos encontrando en una próxima sesión de Historia Universal. Hasta pronto.